vamos a grabarla por una cuestión de cordialidad para subirla, digo, pero no creo que vayan a tener grandes cosas para sacar de acá. A ver, ¿todo bien ustedes? Pues me agarraron hablando con Ramengui de una. Y me dijo que no paré y bien, sanos y salvos, adentro, comidos y felices. Sí. Me alegro. Avisos a tener en cuenta. Tengan en cuenta en el día de hoy, en el momento, les subo el trabajito integrador de historia. ¿Estamos? Okay. Individual, muy individual y hasta donde obviamente hemos llegado. No les voy a pedir nada de disfrutar adelante. Y para la semana que viene, viernes que viene, o por ahí. Es permeable. Pedí la posibilidad de corregirlo un poquito más allá. Si bien terminaría este primer trimestre el viernes que viene, me dijeron que no había problema, que podía corregirlo, podía tomarme una semanita más para corregirlo. Dicho esto, a ver, la idea de hoy es muy sencilla, y vamos a charlar un poquito, esto no es, vamos a charlar un poquito con algunos de ustedes, algunos de ustedes van a tener que hablar un poquito más, porque la idea es como ir fijando un par de cosas. Tengan en cuenta que lo que es monografía, esto es monografía, PIX, monografía, lo que es monografía va a requerir en algún momento de un diálogo con ustedes a través de esto, ¿estamos? O sea, el diálogo que yo naturalmente tendría si me siento con los chicos a hablar años anteriores y la evolución como personal de cada uno, la realidad es que la necesito también, ¿estamos? Yo entiendo que la plataforma es muy útil, pero hay un feedback que se arma cuando uno está dando la clase o cuando uno está hablando a una persona que si no lo tenés, se complica a veces seguir o entender lo que un tipo te está poniendo por plataforma. A ver, para aquel que todavía no se haya dado cuenta, que son varios los que no tienen ni idea del tema, hay varios que sí es verdad, esta última semana empezaron a buscar un poco más, hay otros que ya están en tema, ya fueron como respondidos, y ya están en temas, van a saber lo que estoy diciendo. A ver, nosotros lo que tenemos que tener en claro para hacer monografía y lo que ustedes tienen que posicionarse al momento de hacer monografía es lo siguiente. Estoy tratando de reproducirles este cuadrito que tengo hecho acá lo mejor que pueda. A ver, sujeto de estudio. ¿Qué es un sujeto de estudio? ¿Quién es el sujeto de estudio? En el caso... analizar la monografía. Bien, vamos de vuelta. ¿Quién es el sujeto de estudio? La primera pregunta los descoloqué. Vamos. No es como... No son como una especie de criterios y de cierta manera como cosas de análisis que son las que vas a integrar para hacer lo que estás investigando. No, pero te dejé hablar a ver si lo decías. O algún caso, si no, o no. A ver, ¿cuál es la diferencia entre sujeto de estudio y objeto de estudio? Y para mí el objeto de estudio sería más bien, o sea, lo que vos querés averiguar o investigar. Bueno, no sé. Sí, es lo que estás diciendo, te estoy escuchando, es el tema. Claro, el tema en sí. Ah, tu objeto de estudio es el tema. Claro. ¿Y qué es el y sujeto? Capaz que el sujeto puede ser tu hipótesis. No. Lo que llego, lo que utilizo para llegar a... Me estoy empezando a enojar. Sujeto de estudio. ¿Quién es un sujeto de estudio? Te estás refiriendo a alguien, pero no sé. ¿Y quién es? El entrevistado, no sé. Tu tema de monografía es el objeto de estudio. Entonces, ¿quién es el sujeto de estudio? Y las personas que vas a estudiar. Digo, el sujeto. ¿Que vas a estudiar? De la que vas a sacar información. La persona que estudia. Si Lara tiene un objeto de estudio, Lara es el sujeto de estudio. Lara se aproxima al objeto de estudio, que es su tema. En otras palabras, es estudiante. ¿Cómo? Esto no lo sé, porque quedamos muy mal. No importa, pero ya lo peor es que ya está grabándose. Después lo edito. A ver, sujeto de estudio. A ver, siempre pensándolo en el marco de un proceso de investigación científica, ¿no? Digo, a ver, acá jugamos a que somos investigadores, pero no lo somos. Sujeto de estudio, sujeto legalmente habilitado para estudiar, acá viene la idea de legal, ¿no? O sea, preparado para. Se aproxima a un objeto de estudio.
A la hora de seleccionar ese objeto de estudio, quien estudia parte de qué? ¿Cuál es el punto de partida de una investigación? Que se los pido en el cuadro, pero que es opcional. Una Hipótesis. Bien, parte de una hipótesis. A ver, ese sujeto de estudio parte de una hipótesis. Y para, de alguna manera, como seleccionar el objeto de estudio, tiene que hacer ¿qué? Con las variables. Pregunta en torno al, como cuestionarse en torno al tema. Totalmente, eso forma parte de lo que es la hipótesis. Y además, para que el objeto de estudio esté bien planteado, ustedes tienen que recortar variables. ¿Sí o no? Sí. Recortan variables dependientes, recortan independientes, recortan temporales, recortan conceptuales. Todas estas son variables las que nosotros ya charlamos y que forman parte del recorte que ustedes hacen que les permiten delimitar el objeto de estudio. ¿Me siguen? Además, nosotros ya sabemos que esto no lo van a tener que hacer, pero está bueno que lo sepan, que así funciona. Nosotros sabemos que las ciencias sociales son multiparadigmáticas, ¿sí o no? Quiere decir que como sujeto de estudio, en tanto esto estamos pensando un campo de estudio en serio científico, vos lo que haces es posicionarte, bueno, no voy a escribir todo, en un paradigma, porque considerás que ese paradigma, o por qué no, ese conjunto de paradigmas, son un poquito superiores respecto de otros marcos teóricos posibles. Y entonces, cuando vos te posicionás en paradigma, esto no lo van a hacer ustedes, porque repito, no son investigadores, pero vamos a hacer un juego de posicionamiento de paradigmas cuando ustedes crean su recorte conceptual. ¿Estamos? Y ese recorte conceptual es un recorte respecto del objeto de estudio. ¿Hasta acá vamos? En tanto sentido, en tanto sujeto de estudio, en tanto persona que investiga, ustedes están influidos ¿por qué? O quien investiga está influido ¿por qué? Por el material, No sé, ¿qué sería por el material? tipo por los distintos autores o... Bien, sí, pero ahí lo podemos poner acá. Sí, sí, podríamos poner, no lo voy a poner porque es medio complejo, digo, pero sería como el tipo de abordaje que vos hayas hecho en otros autores, sí, estás influido por eso. ¿Qué otra cosa te influye, que es mucho más fácil? Que hayas elegido estudiar. ¿Cómo? Salió cortado. Digamos. Por el recorte de la realidad que hayas querido estudiar. Sí, pero la pregunta por ahí es al revés. Es vos como sujeto de estudio, cuando recortaste eso que hayas decidido estudiar, ¿qué es lo que te pudo haber influido a vos? Contexto. Contexto. Claro, tu interés. Estamos de acuerdo. Ahí apareció otro más. Contexto histórico. Por ejemplo, ¿a cuál de las monografías les parece? A ver, cuando ustedes sepan, ya hay un par que lo podrían decir tranquilamente. ¿Cuál de sus monografías que yo estuve escuchando están influidas por el contexto? La mía, por ejemplo, tenés un contexto de dictadura. Sí, pero es contexto de dictadura. Digo, contexto que te influya a vos como investigador. O sea, en el momento actual A en mí. que vos creas tus preguntas. La de Marti. Martina, coincido plenamente. Bueno. Martina, impecablemente el contexto la condiciona. ¿Por qué te parece, Martina? Y porque básicamente yo lo que veo el cambio es que en un tiempo no se hablaba de determinadas leyes de género y sexualidad, y a partir de la democracia se empieza como, ahí sí está muy marcado el tiempo. Ahora, pará, porque ahí estás haciendo lo mismo que Giardini. Estás pensando en el contexto que vas a trabajar vos, estás pensando en el recorte temporal. Para mí Entonces, ¿cómo el contexto de ahora te influye en la elección? Claro. Pero pueden ser dos temas diferentes. Exacto. A ver, Martina es una tipa que yo en los últimos años de ciclo superior la he visto sumamente movilizada por el tema de mujeres. ¿Estamos? No sé si antes, porque como antes no la tuve, no lo sé. Por ahí también es verdad que era chica y no lo sé. Digo, pero Martina, desde que yo la recuerdo, desde cuarto, quinto y ahora en sexto, la veo movilizada por todo lo que implica la movilización de mujeres en los últimos años. La pregunta es, a Martina, esa movilización de mujeres, ¿la condicionó al momento de pensar cuál va a ser su tema de investigación y monografía? Y en parte sí, porque Total. fue lo que
Tipo, yo lo hice, no importa que sea, le cambié una cosa al principio, después le puse otra, pero siempre era sobre lo mismo. Tipo, Siempre el sobre lo contexto mismo. era el Coincido. mismo. A Josefina. ¿José está o no está? No me acuerdo. Hoy. Sí, José estaba. Está. José, a vos, ¿el contexto te condicionó? Directamente no. ¿Por qué no? Indirectamente puede ser, porque siempre fue un tema que a mí me gustó y en cierto punto también voy hacia el lado del feminismo en esas mujeres, en ese contexto que viven, así que sí, A podría ver, decirse que a lo sí. que voy es terrorismo, porque obviamente lo vas a aplicar al terrorismo, ahora vemos un par de cosas de lo tuyo, digo, pero por lo pronto estás recuperando de vuelta el concepto de mujer. O sea, no te Sí, sí, importa ver el terrorismo o qué rompieron, lo que te importa es como el rol de la mujer en este contexto, y volvemos a lo mismo, a ver, el contexto tiende, no siempre, pero tiende a determinar el tipo de preguntas que vos te haces. sí, obvio. Estamos, a ver, nunca más claro que en los últimos 3 años el boom, pero boom literal, digo, yo doy monografías hace 10 años. El boom literal de monografías en torno a mujeres. Estamos, la mujer y la moda como, no simplemente como moda, sino como una expresión política del poder de las mujeres. El tema de la legalización del aborto y el rol de las mujeres. A ver, es como, no digo que caen en lugares comunes, porque no es así. Lo que digo es, hay un contexto que determinó a todo un grupo de chicas de 3 o 4 generaciones para atrás a tener un conjunto de interrogantes que por ahí hace 7 años atrás no era posible. No es que no era posible, no estaba instalado el tema. ¿Pero no te pasó siempre que siempre predominó según la época un tema? Es que está muy bien que predomine un tema de acuerdo a la época. Ese es un poco, a ver, que tampoco es tan así, no quiere decir que porque vos no trates un tema de mujeres, no estés condicionado. Por ahí estás para otra cosa, pero al momento de decidir un tema de monografía, pesó más otro tipo de gustos, por decirlo de alguna manera. De hecho, hace Claro. ratito decía Giardini un coso que no me parece menor, interés. A ver, como sujeto de estudio, vos estás interesado en algo. Estamos en interés, te condiciona plenamente respecto de lo que vos estás queriendo, tu gusto personal. Mira, a mí me gusta, no sé, poner ese río y te diga, bueno, sí, me interesaba dictadura, me interesa, me gusta historia, y me pareció que como me gusta mucho el fútbol, cruzo historia con fútbol, dictadura del 78. Y está bien, qué sé yo, si esa es tu forma de argumentarlo, nada, no puedo hacer nada al respecto. ¿Se entiende? Puede influir algo que se los pongo yo, porque de repente no tiene que salir tan rápido, tu sentido común de pertenencia. Porque seguro que no es lo mismo un investigador que trabaje, no sé, peronismo en Argentina, perdón, al revés, un argentino que trabaje peronismo a un inglés que trabaje peronismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque tienen Está distintas como miradas. contaminado. Tal cual, porque si entendemos que el sentido común es una construcción, pues un tipo de conocimiento no racional, uno que nos va nutriendo en tanto vamos creciendo, que vamos incorporando, que depende de sociedad y de tiempos, es obvio que el sentido común nuestro, como argentinos, no tiene nada que ver con el sentido común que ha adquirido un investigador inglés. Y puede ser Además, también porque, dale vos. no, porque cada persona tiene una mirada diferente con los mismos conceptos. Capaz yo no tengo el mismo concepto, o sea, yo puedo tener un diferente concepto de Martina, capaz que de lo mismo. Sí. Entonces, podemos usar un mismo tema, pero llegar a conclusiones totalmente diferentes. Coincido, yo creo que en realidad el sentido común, sabes que nunca lo leí, pero entiendo que se podría plantear. Que el sentido común, además de variar de sociedad en sociedad, yo te diría, se modifica de acuerdo a, no tan lejos como decir familiarmente, digo, pero por lo menos desde como estratos sociales o grupos sociales pueden tener diferentes sentido común. A ver, suponete que, vamos a decir cualquier cosa, digo, pero suponete que vos, Bautista, estás en un, provenís de una familia súper enriquecida y y esa familia bien aristocrática tiene una concepción muy marcada de mujeres. Para vos eso, a ver, vos creciste con eso y eventualmente crecer con eso te va a nutrir de un conjunto de sentidos común o un conjunto de conocimientos que vos considerás obvio, que son así. O sea, así se trata a las mujeres. Y de repente, sí puede ser que, no sé, Santiago Willy tenga una concepción un poco más progresista de las mujeres y el trato,
Y desde ya que vos te vas a encontrar con dos personas con diferentes concepciones que abordan el tema de las mujeres de una forma diferente, ¿sí? Te condiciona. O sea, eso es lo que un poco quiero que ustedes vean, los condiciona. ¿Estamos de acuerdo con esto? Lo último, ¿qué nos falta? No estoy pensando en el sujeto de estudio, digo, en el esquema en general. Sujeto de estudio, condicionado por todo eso. Parte de una Variables. hipótesis, recorta variables, recorta variables dependientes, independientes, temporales, conceptuales, que forman parte de ese marco teórico y paradigma. Selecciona el tema. Ahora, para investigar, ¿qué necesitamos? Material. Un problema. No, el problema lo va a tener acá. Esto va a ser el problema. Obviamente, cuando vos lográs, como, de alguna manera, como seleccionar estas variables, ya tenés el problema. ¿Qué necesitas? ¿Fuentes? Bien, fuentes, estamos de acuerdo. Vamos a ampliarlo de una manera un poco más amplia. ¿Qué serían? Y bibliografía. Métodos. A ver, para que ustedes creen un trabajo pseudo de investigación o para que un investigador lo haga, tiene que haber un método científico. ¿Cuáles son métodos? Nómbrenme un método. Perdón, nómbrenme un método. ¿Qué es un método? Antes de nómbrenme un método. ¿Qué es un método? ¿Qué es un método? Una forma de hacer algo. Es una forma de hacer algo. A ver, entonces, si es un método Sí, científico... una acción. ¿No? No escuché. Una acción que va a llevar a, tipo, a buscar tu objetivo. Totalmente. qué sé yo. Es una acción, es un medio para llegar a buscar algo que vos necesitas. A ver, en tanto recopilan información, necesitan un método de investigación. Ahora, dentro de los métodos de investigación, la palabra es ¿cuáles pueden ser métodos de investigación? Y no sé, por ejemplo, tipo una entrevista, un censo, Encuestas puede ser, ¿no? estudio de caso, Bien, una encuesta. bien. Estamos todos de acuerdo. Perdón, es que estoy justo... Me llegó un mensaje de nuevo. Quería ver qué quería. A ver, coincido con ustedes. Métodos, a ver, está buenísimo que salga rápido. Estamos métodos cuantitativos, encuestas, entrevistas, historia oral, análisis de fuentes, contrastación de fuentes. ¿Qué más? Análisis de imágenes, análisis de película. Fuentes, por eso cuando Juli decía fuentes me parece que era válido. Si bien no es método, es aquello que te permite. Digo, la idea es que ustedes vean que ustedes tienen una multiplicidad de métodos en función de buscar información que les permita abordar este tema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, este Sí. es el esquema que ustedes tienen que tener grabado como tatuaje en la cabeza cuando defiendan monografía. Porque esto es lo que yo voy a estar constantemente haciendo énfasis y las preguntas van a girar para este lado. ¿Qué quiere decir? Cuando yo, falta un montón, cuando les digo a los chicos que lo que voy a hacer es preguntarles, sí, bla, 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 hacer un conjunto de preguntas como para molestarlos y bla, 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 lo que naturalmente empiezan a decir es, pará, pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué me podrías preguntar? A ver, básicamente les podría preguntar todo lo que quiera, en tanto cuando uno dice sujeto de estudio, acá ustedes tienen que ubicarse. El sujeto de estudio en su monografía son ustedes. ¿Estamos? Y en tanto son ustedes y ustedes van a jugar a crear conocimiento científico, en tanto se posicionan acá como un sujeto que estudia, ustedes, tienen que poder identificar su objeto de estudio, que, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que es Mazzini, ¿no? Y está dando su monografía y en el momento ese le digo, Julieta, a ver, bueno, todo muy lindo, terminado, te aplaudimos, muy lindo todo. ¿Cuál es tu objeto de estudio? Entonces ella me dice, mira, mi objeto de estudio son los Juegos Olímpicos del 36 en el nazismo. ¿Qué pasó con su respuesta? Julieta, ¿qué pasó con tu respuesta? ¿Es tu objeto de estudio ese? Quedó corta un poco. Tal cual, no es tu objeto de estudio. ¿Por qué no es tu objeto de estudio? Porque vos, a ver, ese es el contexto en el que vos encontrás tu objeto de estudio. ¿Pero es específicamente tu objeto de estudio? No. No. ¿Cuál sería? No. ¿Qué dirías vos como objeto de estudio?
Bueno, ahora sí nomás. Nada, que, o sea, si bien dentro del contexto del nazismo, me enfoco dentro de los Juegos Olímpicos en la participación de los enemigos de Estado dentro de estos Juegos Olímpicos y cómo ellos influyeron en el sentimiento nazi. Al humillarlos y demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron la diferencia de lo que hizo Julieta respecto de lo que yo dije? Porque ella básicamente llegó a su cuadrito más chiquitito de presentación de tema y me lo está diciendo. Porque ese cuadrito bien chiquitito es el tema específico de Julieta. Así como yo le dijera, a ver, está defendiendo Giardini, y a Giardini le digo, bueno, buenísimo, Giardini terminó todo. ¿Cuál es tu objeto de estudio? Y Giardini me dice, mirá, quise trabajar con el Mundial del 78 en el contexto de dictadura. Giardini, ¿es tu objeto de estudio ese? No. No. Sería más como Dale. poder descubrir de qué manera utilizó la dictadura cívico-militar, el Mundial de Argentina 78, como para desviar la atención de lo que sucedía en la Argentina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden esto? A ver, ¿entienden las diferencias que les estoy planteando? Ustedes están acá, podrías ver, a ver, deberían pensar también un poco cuál es la cuestión de interés, de contexto, de sentido común que los ha influido, ver cuál es el punto de partida que tienen esas preguntas o esas hipótesis, ver cómo recortaron esto en función de que si yo les pregunto el objeto de estudio, puedan identificarme el problema específico y concreto que ustedes trabajan. Obviamente, una de las otras preguntas muy obvias que van a saltar todo momento, y yo les esté preguntando por monografía, es, muchachos, ¿qué métodos emplearon? Lo bueno es que, por lo que vengo escuchando, ustedes son plenamente conscientes de que es un método. Entonces, si de repente, no sé, suponemos que veo que en la monografía de Giardini, vamos a hacer un ejemplo que no creo, aparezcan gráficos y cosas numéricas, y de repente te decís, bueno, Giardini, esto que vemos acá, bien, ¿esto qué es? Y Giardini va a tener que reconocer ese método y va a tener que decir, ah, mira, este es un método cuantitativo, porque en realidad en tanto método cuantitativo lo que tenés es un conjunto de variables numéricas que bla, 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 y Giardini lo que me da cuenta es que tiene recontra claro que es un método cuantitativo. ¿Se entiende? Salgo de acá, les veo las caras. ¿Entiende lo que van a tener que hacer? A ver, todo este esquema principal que hacíamos al principio en función de reconocer qué es un conocimiento científico, la diferencia del sentido común y bla, 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 en realidad tenía sentido. Porque si ustedes entienden, a ver, si ustedes entendían todos esos conceptos, cuando les estoy mostrando este grafiquito, entienden lo que les estoy pidiendo. Porque básicamente es eso, es posicionarse ustedes, jugar ustedes a ser sujetos de estudio, y en función de eso, tener en cuenta todas estas variables internas para llegar a comprender de alguna manera lo que podían llegar a preguntarles. ¿Dudas? Lo tendríamos que hacer tipo antes de ponernos a escribir, o como a lo largo que vas haciendo el trabajo te vas dando cuenta. ¿De eso que dice el esquema ese? Sí. No, yo te estoy diciendo, te estoy avisando cuál es el ejercicio. Pero ¿cómo lo vas a evaluar? ¿Cómo lo de vuelta? Digo, las cosas que tendríamos que prestar atención a la hora de defenderlo. Ah, pero eso lo vemos un poco después. No, ni te preocupes ahora. A ver, para eso te falta el grosso de la materia todavía, digo, pero lo que digo es, el ejercicio para entender qué es una monografía resulta un poco más sencillo si vos te posicionás en ese sujeto de estudio. No es que la monografía es monografía porque alguien dijo, che, loco, ustedes en sexto año tienen que hacer una monografía porque se les canta. En realidad, porque la materia, proyectos de investigación, está pensada de esa forma. O sea, porque en realidad proyectos de investigación es una manera muy sofisticada de decir metodología de las ciencias sociales, como de hecho se llaman en la facultad esta materia. Porque lo que vos te abordas son metodologías, formas de estudios, enfoques, como posicionamientos intelectuales que te permitan entender cómo funciona un campo científico de ciencia en serio. Porque al fin y al cabo lo que ellos quieren es que vos, la facultad obviamente te forma para que vos estés investigando, eso es obvio. Pero la idea es que vos vayas como entendiendo la estructura, o sea, en tanto vos abordás todos estos conceptos, se te pide que hagas un trabajo para simular ese campo científico que está funcionando. ¿Se entiende? Pregunta, ¿alguno de los que
ya miré formalmente su trabajo. ¿Tienen algún tipo de dudas? ¿Cuál trabajo? Yo tenía una pregunta. Dale. Lucho, José, ¿qué? José, pará, una cosa, a vos. Lo que te iba a poner porque miré tu cuadro a través ¿viste? Me lo mandaste por mensaje. Sí, ya no Parte del entiendo qué cuadro. pasa. No, porque me lo estás mandando, no sé ni cómo llegaste a dónde, al mail, porque yo tengo un. No importa. Escúchame, lo que yo le agregaría a tu cuadro, porque me parece que es como coherente lo que estás poniendo, o lo que veo, porque está medio cortado, es, por ejemplo, una pregunta que dice, ¿cuál es la imagen que se reproduce de la mujer en el Islam? Y si esa imagen representa la totalidad del colectivo de mujeres del Islam. Sí. Me parece que son dos preguntas piolas que vos podrías incorporar para también en algún momento cuando empezás el trabajo empezar a problematizar o ver cuál es la imagen que se traduce del Islam. O sea, el Islam es esto, esta es la imagen de la mujer y lo que vos decís, che, es esto, todo, la mujer del Islam en realidad es esto y no, mirá. No. Entonces me parece que son dos preguntas más que válidas para incorporar y creería que ya estás en tema. Sí, yo lo que te quería preguntar era que si esas, tipo, son flexibles o no. O sea, no es que las voy a sacar, pero, no sé, recién estaba leyendo que existe la teoría feminista en relaciones internacionales, que lo que habla es que nunca, que antes no se veía desde una perspectiva de género, por ejemplo, la seguridad. Sí. Entonces decían que en conflictos bélicos, en este caso, además de que los combatientes son obviamente alguien que están en peligro todo el tiempo, las mujeres son el grupo más afectado de los más afectados. Y esa teoría, tipo, me pareció que estaba buena porque le da un poco de contexto también. Sí, no, a ver, las preguntas que vos hacés son totalmente modificables. A ver, lo que vos no podés modificar es la totalidad del trabajo. O sea, una vez que vos Eso no. podés agregarlo, quitarle a medida que vayas avanzando y es sano que te pase. ¿Estamos? Digo, pero no modifiques drásticamente lo que estás por hacer. A mí me parece así como lo tenés, y si agregás estas dos preguntas que yo te estoy planteando, con total tranquilidad deberías tener un trabajo que te va a costar, que te va a hacer un tiempo, pero que estás como muy ubicado. Lucho, Sí. una pregunta. ¿Te llegó el mío? Sí, y creo que te respondí, te dije que teníamos. Sí, igual se abrió medio extraño el tuyo, pero después lo vamos a charlar. Porque otra de las cosas que estoy queriendo pensar es, a ver, se los planteo como posibilidad, no hacerlo como extra, sí, es extraescolarmente, digo, pero en realidad, a ver, yo lo que no quiero es dedicarle, lo que puedo lo hago acá, ¿estamos? O sea, acá en vivo con ustedes. Lo que pasa es que charlar como individualmente de monografías, acá hace que, por ejemplo, no sé, José ya tiene el tema, Jardín ya tiene el tema, Lara ya tiene el tema, y viste, me decís, o sea, no les voy a decir, chicos, vengan a conectarse. Porque, ¿qué hace Julieta así, escuchando sobre cómo Willy habla del tango? Entonces, no sé si tiene sentido. Lo que por ahí puedo llegar a hacer la semana que viene es empezar a decir, a ver, no sé, utilizo dos de ustedes. Digo, bueno, a ver, Martina y Olivia, que son dos que están en tema, igual el de Olivia me parece que ya está bastante encaminado. Pero chicas, lunes a las 4 hacemos un Zoom rápido. Entran las dos, charlamos, hablamos como así, que es mucho más rápido que por plataforma, y después, corto, tomamos apuntes y eventualmente ustedes ya tienen como un diálogo más personalizado. Me parece que cada tanto no estaría mal hacer eso, porque Dale. no con todos, no con todos, repito, con un par. Lucho, sí. lo otro que si te llegó mi cuadro, porque yo creo que lo mandé medio raro también. Yo también pero a los dos, el tuyo y el de a vos te puse que estaba todo bien, Nico. Creo. Sí, estoy seguro. El de Martina sí se abrió raro. Yo recuerdo el de Martina se abrió extraño y que me pedía autorización de. ¿Qué es que se extraña que se abra raro? No sé, es como que no se abrió como. A ver, mirá, vamos a ver si me da el tiempo de buscarlo. A ver, Martina, búscate. Era con el tuyo ya, ¿no? Sí, pues me hice uno. Pero no me acuerdo, no me aparece. Boscato, cuadro, monografía. Acá estás. Bueno, igual ahora se abre bien. Bueno, mejor.
Bueno, pero originalmente se abrió extraño, pero veo que tampoco tenés las anotaciones. ¿Vos tampoco, Nico? Que a mí, no sé, tipo, como que cuando lo puse para editar, como que se me mandó, no sé, no estaba seguro de si se había mandado. Por eso, pero si te llegó, ya está. Pero en el caso del tuyo, mirá. Voy, Mirá. El tuyo está con anotaciones mías. Ah, ok, genial. Así que es cuestión de que entres y lo veas. Bien, chicos, hacemos una cosa. Porque quedan 2 minutos. Antes de que cortes. Sí. Viste que dijiste, a mí dijiste, bueno, arrancá. Sí. Que vaya arrancando. ¿Cómo? No, obviamente por la introducción que dijiste Sí. que nos tendría que esquematizar después la monografía. Pero eso que yo me largo a escribir sola hasta que No, vos... lo que vamos a hacer, no te voy a mentir, originalmente íbamos a empezarlo hoy, pero me parece que este cuadrito como esquemático me resultó mucho más productivo por estos 40 minutos de lo que yo suponía. No, por ahí la semana que viene, por ahí la primera cosa que hacemos en la semana que viene, dado que hoy tienen el trabajo de historia que les voy a subir, hacemos descansar historia y empezamos con un proyecto. Entonces, Okay, el que ya tiene el tema, por ahí el martes, que seguramente tengamos fecha, o miércoles que nos encontramos, empezamos con cuestiones de redacción para ver cómo empezar, qué empezar. Y bla, bla. Listo. Está bien. Y hacemos una cosa, quedamos con eso. La semana que viene, yo hace un ratito le contesté a Olivia, le contesté a Santiago y le contesté a José, pero ya estaba lo de José, que fue lo último que vi de plataforma. Vemos la semana que viene, obviamente no las grabo, no nada, o sea, para no oficializar, porque por ahí me dicen, che, pero estás a la tarde, pero utilizo por ahí una vez a la tarde, tipo 6 de la tarde en algún momento, aquel que pueda decir, che, no sé, Martina, ¿podés hoy vos? Sí, vos podés con Alejo, sí, bueno, eventualmente nos conectamos un rato, por ahí no son 40 minutos, es mucho menos, y lo dialogamos un poco más personalizado, ¿estamos? Digo, porque entiendo que hay un par que están perdidos en serio. Y por plataforma entiendo que no estaría siendo la solución porque no es tan inmediato como charlarlo. A los que están. Julieta, ¿estás? Jardini, ya estás. Lara, ya estás. Jurdas, me parece que estabas también con lo del coso norteamericano. Olivia, podemos charlar un rato, pero entiendo que entendiste, no me parece que esté mal lo que estás planteando. Igual fíjate las anotaciones que te hice, lo de buscar como afinar un poquito variables, o sea, casos que vas a trabajar. Alejo, lo tuyo es dialogable todavía. Marti, lo tuyo también es dialogable, así lo ubicamos un poquito más. Los que están. Los que no están tienen la invitación formal en algún momento de charlar la semana que viene, en algún momento de Suma a la tarde. ¿Estamos? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿En el trabajo de Pix es necesario marcar lo que hizo cada una? Y lo ideal sería que sé, ¿por qué? ¿No está marcado? Pero por colores, sí, ¿no? Pero como que lo hicimos de a dos, o sea, como que escribía capaz una Ya y después está. la otra iba cambiando. Confío, pero la idea era en colores porque me gustaba ver cómo se corregían, pero ya está, si no está a colores, ¿con quién lo hiciste? Ay, qué bueno. Con Mancina. Bueno, está, confío. Nada más. ¿Te llegó mi cuadro de Pix? Sí, te lo respondí recién. El primero. No este. Ah, te lo respondí también, te lo respondí a través del mail, estaba bueno. Fíjate, buscá por mail porque te respondí. Nada más, adiós. Pues se corta. Un placer. Vale.